doctor y los demás comparecientes. Cada día hay un tema principal en el chat de preguntas. Hoy está relacionado con los test en las clínicas privadas, desarrollados por clínicas privadas. Preguntan muchos medios, voy a mencionar solo unos cuantos. El País: ¿ha tomado el Gobierno la decisión de que las autonomías tomen el control de los test en las clínicas privadas para evitar el abuso de los precios inflados? ¿O dentro de la estrategia para hacer más PCR? Pregunta La Vanguardia: ¿por qué se ha puesto a disposición de las comunidades los test y laboratorios de las clínicas privadas para evitar un uso que no quieren o para hacer más test? Radio Nacional, del mismo modo: ¿por qué se intervienen ahora los laboratorios privados? ¿Qué abusos han registrado en el precio de los test rápidos hasta el momento? Bueno, son preguntas muy específicas. No es exactamente mi área de competencia, pero sí que es cierto que en el Ministerio, en la reunión diaria, se da información sobre todas estas situaciones. Sí que es cierto, el Ministerio ha desarrollado una orden, no les puedo decir si está ya firmada o si se va a firmar hoy, pero sí que ha desarrollado una orden para controlar el uso de pruebas de diagnósticas, sobre todo PCRs, en las comunidades autónomas y en España. El objetivo fundamental es garantizar que en una situación en la que el desarrollo de las PCRs, que es una de las piezas clave para controlar progresivamente la epidemia, cuantos más test hagamos, sabemos que tendremos más posibilidades de aislar a los positivos y precozmente y por lo tanto controlar mejor la transmisión, es importante. Lo que no podemos es permitir que en un periodo de escasez se, por un lado, utilicen las PCRs en grupos poblacionales en las que no van a ser suficientemente eficientes como para generar resultados adecuados, y por otro lado, que los diagnósticos que se hagan no queden bajo la tutela o bajo el conocimiento de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, que son las que en principio tienen que responder. En este caso, la información o el trabajo que se está haciendo va en ambos sentidos. Primero, garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y, por otro lado, porque también se dan esas circunstancias, evitar que se hagan PCRs, que ahora mismo son una de las herramientas más importantes de las que disponemos, cuando la probabilidad de que el resultado negativo o positivo sea realmente negativo o positivo es excesivamente baja. Sabemos que la PCR, que detecta infección, es decir, el virus en las personas, tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico que justifique, ningún cuadro clínico o exposición de alto riesgo que justifique el realizarlas. Por lo tanto, lo que se busca con esta orden es controlar todo el uso de las PCRs para que sea lo más eficientemente posible a nivel de toda la ciudadanía. News Diario pregunta también hoy por el reparto de mascarillas. Recordemos que hoy se han incorporado otras comunidades que ya entran en día laborable después de los días festivos. Farmacéuticos y distribuidores afirman que no tienen mascarillas, pero el ministro del Interior afirmó ayer que las habrá a finales de semana. Si se puede aclarar cómo se distribuirán, con receta electrónica, de qué manera. Y luego pregunta tanto al doctor Simón como entiendo a los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado que han participado en el reparto, qué instrucciones se han dado para el reparto de mascarillas en transportes públicos, entregarlas con guantes, plastificadas, cogidas de las gomas, porque se ha visto un poco de todo a lo largo de estos 2 días. Bueno, hago yo una primera respuesta y luego le cedo la palabra al Ministerio del Interior. Vamos a ver, afortunadamente nuestro Estado tiene profesionales muy cualificados para cada uno de los sectores en los que hay que ir trabajando. Obviamente, la distribución de mascarillas es una actividad muy específica que requiere a los profesionales que entienden cómo se tienen que hacer esta parte desde el punto de vista logístico, y todos esos detalles yo no se los puedo dar, ni creo, no sé si a lo mejor desde el Ministerio puede dar alguna información. Se han distribuido mascarillas, es la información que nosotros tenemos, de 2 maneras. Una ha sido a través de instituciones propias del Estado, a través de las delegaciones de gobierno, y se han distribuido mascarillas a través de las comunidades autónomas. Los detalles de cómo se han distribuido no los termino de conocer, pero sí que es cierto que tenemos que tener unas medidas de precaución muy claras, tenemos que mantener las distancias, hay muchas recomendaciones de cómo actuar ante cualquier tipo de contacto físico con las personas o contacto cercano con las personas, pero yo creo que algunos de los detalles que se han mencionado de si la mascarilla
se toca por la goma por una persona asintomática que está repartiéndola, o no se toca por la goma, o si va empaquetada en plástico, no sé exactamente cómo se están distribuyendo. Yo creo que mientras no se haga una acción flagrante de falta de higiene en la entrega de la mascarilla, tenemos que ser un poco sensatos en algunos de estos aspectos. Y sin más, no sé si desde el Ministerio de Interior tienen algún detalle más sobre... Sí. Bueno, pues decir que ha habido toda una cascada de reuniones desde el Ministerio del Interior con las delegaciones del Gobierno, las delegaciones del Gobierno a su vez con las subdelegaciones del Gobierno, y ya en este ámbito pues con los responsables de los cuerpos policiales, ya sean a nivel local, ya sean a nivel Guardia Civil o Policía Nacional, y allí se han establecido las pautas de reparto del número de mascarillas en atención a la población, en atención a los núcleos o nodos de infraestructura del transporte que tiene cada uno en su demarcación. Y, efectivamente, pues lo que sí que ha prevalecido, que en el reparto se adopten las medidas higiénico-sanitarias que estamos manteniendo todos estos días. Y como, de alguna manera, se rompe el contacto, esa distancia social mínima, pues nuestros guardias civiles y también en policía pues están trabajando con las protecciones, con los equipos que tienen a su disposición, mascarilla o guantes. Sí. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Informativos Telecinco le pregunta: la Comunidad de Madrid está pidiendo al Gobierno que la UME intervenga en la Cañada Real para tareas de desinfección. ¿Tienen previsto ir? Y le formula a la comisaria principal, Pilar Ayué: hemos visto algunas denuncias de acoso a sanitarios o a trabajadores en supermercados. Se están recibiendo anónimos en los buzones de casa instándoles a no volver a sus domicilios tras el trabajo. ¿Son sancionables, punibles estos actos? ¿Tienen datos acerca de ello? General. Bien, pues no tengo detalle de esa petición concreta, pero lo que quiero recordarles es que las peticiones a las Fuerzas Armadas vienen, sobre todo de estos temas sociales, vienen a través del Ministerio de Derechos Sociales, el cual nos proporciona una serie de sitios donde tengan que intervenir para desinfecciones o para intervenciones de cualquier tipo, o de apoyos a personas más desfavorecidas. No puedo decirle ahora mismo nada más. Solamente puedo recordar que la policía sigue trabajando, las comisarías no están cerradas, nuestros profesionales siguen persiguiendo criminales, entre los que se incluyen aquellos que pueden cometer delitos de odio, como pueden ser las conductas que ha mencionado hace un momento. Por supuesto que son denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien. Doctor Simón, esta pregunta, cada día aparece la situación de los niños. Hoy pregunta la Voz de Galicia, le dice la Xunta de Galicia y algunas otras comunidades piden que los niños puedan salir a dar paseos. Desde el punto de vista sanitario, ¿sería posible que este tipo de medidas se adopten unilateralmente en algunas autonomías en función de la situación sanitaria de cada una de esas autonomías? ¿O las medidas de ese tipo solo deberían tomarse al mismo tiempo en todas las comunidades? Bueno, ahora mismo, en estado de decreto de alarma, el responsable de todo este tipo de decisiones es el Gobierno central, en nuestro caso, en la parte sanitaria, el Ministro de Sanidad. Sí que es cierto que hay algunas de las medidas de control que se están aplicando que, a medida que se van generando mejores hábitos en la población, se pueden poner sobre la mesa como posibles acciones para ir modificando en el futuro. Una de ellas es obviamente la posibilidad de que los niños puedan salir con sus familiares con los que conviven a diario a la calle en algún momento determinado. Pero esto no depende únicamente de sanidad, es una cuestión primero de que es una medida beneficiosa, hay que valorarlo correctamente y en principio yo entiendo que podría llegar a serlo, pero además hay que tener mecanismos adecuados para implementarla y controlar los excesos y los abusos. Todo eso no se puede hacer de manera improvisada. Si se tiene que hacer o no a nivel de todas las comunidades autónomas, puede haber variabilidad. Hasta ahora, uno de los aspectos que consideramos que ha sido beneficioso de las acciones que se han realizado en España es el hecho de haberlas implementado homogéneamente a partir de la comunidad en la que una evolución más rápida se estaba observando, lo que ha beneficiado claramente a todas las demás. Este tipo de medidas como las que se comentan de los niños
obviamente son medidas que pueden beneficiar a todos y si se toman correctamente serían aplicables en todas las comunidades autónomas. De todas formas, la decisión está en otro ámbito, por mucho que nosotros desde el punto de vista técnico podamos o no hacer recomendaciones de cambios en lo que ahora mismo se está haciendo. Hispanidad le pregunta, ¿es aconsejable que los 67.000 españoles que han pasado el coronavirus donen sangre? Aconsejable. La donación de sangre por parte de quienes han pasado, en su caso, por ejemplo. Me resulta, vamos a ver, yo no puedo donar sangre porque he vivido muchos años en países africanos y tengo muchos anticuerpos y trazas de otros patógenos, con lo cual yo dejé de dar sangre a partir de un cierto momento de mi vida. Pero sí que es cierto que a lo mejor ahora podría volver porque han cambiado los métodos de selección y de detección. No es una cuestión de ser aconsejable o no. España es uno de los países más solidarios del mundo, es uno de los países donde mejor se hace la donación, mejor y más se hace la donación de sangre y donde mejor y más se hace la donación de órganos. Yo creo que es algo de lo que todos los españoles estamos orgullosos y se ha repetido en más de una vez. Ahora mismo es cierto que puede, por todas las restricciones de movilidad y por el número de casos que tenemos, puede haber a lo mejor un número menor de donantes. Esto es una cuestión que tiene que valorar los responsables de los bancos de sangre. Si es necesario donar sangre y es necesario que los recuperados, si los expertos en donación de sangre lo consideran adecuado, seamos uno de los grupos prioritarios para donar, pues obviamente se hará la publicidad, pero esto es una decisión, no es una obligación para nadie el donarla. Afortunadamente en España somos suficientemente solidarios como para garantizar de sobras nuestras necesidades de sangre y si es necesario, yo entiendo que entre los 67.000 personas que ya nos hemos curado, habrá suficientes personas solidarias en caso de que fuera necesario. El Independiente, doctor, pregunta si puede actualizar el número de sanitarios contagiados. ¿Les preocupa que esta curva de contagio no se doblegue al mismo tiempo, al mismo ritmo que el de contagios generales? Y también pregunta en la que también coinciden otros medios, como 65 y más, ¿cuándo se tendrán analizados los datos de residencias que las comunidades han ido pasando a petición del Gobierno? Se puso como tope el pasado 8 de abril. El total de profesionales sanitarios afectados hasta hoy son de 26.672, pero esto es el total desde el inicio de la epidemia. Una grandísima parte de ellos ya han vuelto al trabajo, no le puedo dar ahora mismo los datos, no los tengo disponibles aquí, pero sí que una gran parte de ellos han vuelto ya al trabajo y sí que tenemos algunos datos claros de que la gravedad entre los profesionales sanitarios, si bien ha habido casos graves y sabemos que ha habido incluso, desgraciadamente, algunos que han fallecido, sí que es cierto que en general la gravedad ha sido menor que la población general. Hay varios factores que pueden indicar, que pueden explicar esa diferente gravedad. Primero, son profesionales sanitarios que están obviamente trabajando, por lo tanto la edad media de este grupo es menor que la de la población general. Son personas también que están en el ámbito sanitario y por lo tanto la toma a cargo y el posible tratamiento de soporte de estos profesionales sanitarios probablemente en algunos casos se pueda hacer más precozmente. Hay posibles hipótesis que puedan explicar todo esto y que se está tratando de analizar lo más detalladamente posible. El Centro Nacional de Epidemiología está preparando un documento en colaboración con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre los profesionales sanitarios para valorar en detalle cómo ha sido su evolución. Pero sí que es cierto que los profesionales sanitarios tienen una situación un poco diferencial porque, entre otras cosas, son las personas que más a riesgo están de contraer el coronavirus. El otro punto era sobre el análisis de los datos de las residencias. Es cierto que se han pedido los datos de las residencias, se dio como fecha límite el 8, que fue el último día laborable justo antes de Semana Santa. Ayer fue lunes, lo cierto es que yo me incorporo, aunque ayer ya estuve mientras me hacían la prueba haciendo algún trabajo en el Ministerio, lo cierto es que yo me incorporo hoy. No tengo ahora mismo mucha información de la calidad de los datos que han llegado, de cuántos han llegado y de qué posibilidades de análisis tenemos. Sí que es cierto que el análisis de los datos relacionados con residencias es probablemente más complejo que el dato de los análisis del resto de los casos. Hay muchos más factores que únicamente el coronavirus. Tenemos que hablar tanto de incidencias en unos grupos muy específicos como de un factor que precisamente en este grupo de población es especialmente delicado, que es la letalidad.
pero es en un grupo en el que la letalidad ya de forma general es superior a la de la población general. Por lo tanto, los análisis tienen que hacer con cuidado. En cuanto tengamos alguna información, no duden que se la transmitiremos y trataremos de ser lo más transparentes posibles, como siempre. María José Rayo, secretaria general de Transporte, pregunta cambio 16. Según los primeros datos, el transporte público ha sido muy reducido en Barcelona, un 81% menos que en una jornada laboral posterior a Semana Santa y un 6% menos que el pasado 24 de marzo. Asimismo, el consumo eléctrico no ha recuperado el nivel previo a la hibernación. ¿Por qué? ¿Cómo se está desarrollando la vuelta al trabajo, tanto en comunidades donde ayer fue festivo como en el resto? ¿Nos puede contar? La verdad es que la percepción que tenemos es que se está produciendo de manera muy escalonada, cosa que es bueno. La verdad es que los ciudadanos están siendo muy responsables en sus decisiones de utilización del transporte público, tanto ampliando la hora punta como tratando de utilizar su vehículo privado cuando resulta posible. Las empresas, algunas de ellas, y esperemos que las más posibles, están tratando de fomentar, desde luego, el teletrabajo, pero también la flexibilidad horaria. O sea que hay que esperar, o casi deseamos fervientemente, que este proceso de entrada paulatina a la actividad se mantenga y sea ordenado y, desde luego, no, como decía antes el doctor Simón, el inicio de esta actividad con todas las restricciones de movilidad que implica el estar en este estado de alarma, no tiene por qué implicar un aumento de casos de riesgo en contactos, tratando de maximizar las distancias, de mantener todas las precauciones higiénicas. Y eso es lo que como sociedad deberíamos pretender entre todos. Para los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, alguna pregunta que he visto llamativa sobre el uso de determinadas aplicaciones a las que se refieren de vez en cuando. No la encuentro ahora mismo, pero sí que mencionaban, por si acaso están haciendo algún tipo de estudio sobre esta aplicación muy seguida por los niños, que se llama TikTok. Y luego también para el responsable de la Guardia Civil, si todos los casos de personas que o bien corran o caminen o pasen sin justificación alguna están siendo susceptibles de presentarse propuestas de sanción. Si están siendo recriminados o, como ha relatado en el caso de esta persona de Tabernes de Valdigna, si en cualquier caso esas circunstancias son punibles o son propuestas de sanción. Respecto del seguimiento de las redes sociales, ya he comentado que nuestros policías que patrullan por la red, que siguen todas las redes sociales, monitorizan en su lenguaje, monitorizan las redes sociales y el ciberespacio para detectar todos los problemas que pueden surgir de la utilización fraudulenta de las mismas. Incluye el tipo de aplicaciones que usted ha mencionado y otras muchas más que comprenderá que no puedo comentar. Lo mismo que hace unos días comenté que también se había detectado la utilización complicada, por decirlo de alguna manera, de algunas plataformas de videoconferencia. Quiere decir, por supuesto que el amplio espectro de aplicaciones que utilizamos hoy en día todos los internautas están siendo sometidas a estudio y control para proteger a los ciudadanos. Sí, por lo que respecta a la utilización de aplicaciones por los niños, en mis intervenciones me he referido ya en varias ocasiones al hecho de que los padres tengan un control, ejerzan un control parental o que establezcan de alguna manera herramientas para tener ese control parental de los niños. También les hemos mandado mensajes a los adolescentes para que fueran precavidos si iban a llevar intercambios, iban a realizar algún intercambio de imágenes, ¿no? Entonces, efectivamente, también nuestros técnicos, nuestros ciberagentes de la Guardia Civil, pues constantemente también patrullan la red y de alguna manera dan consejos a través de las redes sociales que maneja la Guardia Civil, pues dan consejos para evitar este tipo de sorpresas. Y luego, pues para la segunda pregunta sobre las personas que caminan, sobre las personas que corren, el artículo 7 del Real Decreto es muy claro, dice lo que se puede hacer. Si no recuerdo mal, en un principio, en los primeros días, lo que hizo la Guardia Civil fue, de alguna manera, dirigirse a los ciudadanos y ser flexible, actuar con mucha pedagogía, porque suponía un cambio en la rutina de la actividad de las personas, ¿no? Pero claro, aquello quedó en su momento y desde entonces ya pues hemos avanzado. Mañana se cumple un año
un mes desde que se declaró el estado de alarma y, como comprenderán, aquella pedagogía ha tenido que dejarse atrás y hemos pasado a la aplicación estricta de la ley. Vamos a finalizar con una pregunta que le hacen directamente al doctor Simón acerca de su retorno, doctor, y aprovechamos también para enviar un saludo a los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Laurentino Ceña y José Ángel González, así como al comisario principal, que también nos ha acompañado aquí durante varios días, José García Molina, que se encuentran aquejados por el coronavirus, para que se recuperen de la misma manera que el doctor Simón. Y al doctor Simón le pregunta el Huffington Post si podría contarnos cómo ha sido pasar el coronavirus, qué medidas ha tomado, cómo ha sido el tratamiento, qué consejos nos puede dar a los que lo están pasando. Bueno, voy a aprovechar esta, no son cosas que hago habitualmente, pero voy a aprovechar esta pregunta primero para agradecer todas las muestras de cariño que he recibido de muchísima gente, que algunos conozco, otros ni siquiera conozco, y de verdad que quiero agradecer encarecidamente a todas estas personas que han mostrado sus muestras de cariño durante mi enfermedad. Y querría aprovechar para, de alguna manera, y entiendo que las personas que me lo han mostrado les gustará que lo haga, para hacerlas extensivas a todos los pacientes por coronavirus y a todos aquellos que han perdido familiares durante este proceso. En cuanto a mi enfermedad en concreto, afortunadamente la mía ha sido bastante leve. He tenido un poquito de fiebre el primer día, segundo día. He mantenido una tos persistente, pero que en mi caso, como ya saben por las características de mi voz o la garganta que tengo, siempre tengo un poco de tos crónica, por lo tanto tampoco me ha molestado demasiado tener un poco más. Sí que es cierto que el rasgo más característico que puedo decir de mi proceso de enfermedad es que tenía sueño constantemente, pero lo cierto es que después de los 2 meses y medio que llevaba sin apenas dormir, quizás no sea muy específico el coronavirus. Yo personalmente no puedo dar muchos consejos porque hay una variabilidad muy importante de cuadros clínicos y no podemos equiparar unos a otros. Lo que sí que quiero es trasladar todo mi apoyo a mis colegas profesionales, sanitarios, asistenciales, por el trabajo excelente que están haciendo, y tratar de encontrar el mejor tratamiento y el mejor cuidado específico para cada uno de los afectados. Y para todos aquellos que están todavía enfermos, sí que me gustaría trasladar, sabemos que esto es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, de hecho tenemos una letalidad muy importante y todo esto hay que tenerlo muy claro, pero sí que también pensar que muchos otros se curan. Y me gustaría expresarles toda mi solidaridad y mi apoyo en el proceso de su enfermedad. Y no puedo decir mucho más, la verdad, no sé si hay mucho más detalle del que pueda hablar. No, sencillamente con su respuesta a una pregunta directa, pues si les parece dejamos aquí la comparecencia. Finalizamos hoy con el agradecimiento a quienes han comparecido, el doctor Simón, María José Rayo, el general Miguel Villarroya, la comisaria principal Pilar Ayué, el general José Manuel Santiago Marín. Muchísimas gracias y gracias a los participantes. Les anuncio que cuando finalice el Consejo de Ministros comparecerán en rueda de prensa con periodistas por videoconferencia la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Podemos presumir que podrá ser en torno a la 1:30 o las 2 de la tarde. Informaremos en cualquier caso. Comparecerán María Jesús Montero, ministra portavoz, Salvador Illa, ministro de Sanidad. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.